Y el departamento de Presidente Hayes, Chaco Paraguayo, es el que más sufre los embates de las inundaciones por su propia topografía, según señalan los especialistas. Se espera que para los meses de junio y julio vuelva a darse esta situación. En el barrio independiente de Nanagua, las inundaciones son constantes, a tal punto que la mayoría de los habitantes cuenta con 2 vehículos, uno para tierra y una canoa para cuando las calles se convierten en ríos. Subió altísimo, subió. La marca está por esa casa, luego está. Esas son las marcas de que agarró toda esta parte. Nosotros la damos con botes, todo con botes, no había para ir por tierra. Los habitantes de esta zona han aprendido a convivir en esta situación y han encontrado la manera de sobrellevar las crecidas, como Bartolomé Díaz, quien construyó una casa en la cima de la gradería del Club Independiente de Nanagua. Averiguó, veo la marina ahí, no es peligroso, ahora es piel ahora falcón. Ya la segunda ave, o vea, ya lo mandan para O Abdón Ramírez, quien construyó un aljibe de más de 2 metros de altura hace ya más de 15 años, para tener agua fresca sin importar el nivel del río. Y para la creciente luego. Ahí hay canilla cuando no hay creciente. Actualmente las aguas están estancadas en 5.70 metros, pero en las paredes se puede apreciar el nivel al que suele llegar el río. Los habitantes del barrio Independiente, como los de gran parte del departamento de Presidente Hayes, están atentos al comportamiento del agua. Ojalá que ya no venga porque jodido no da gusto. La gobernación de Presidente Hayes también se está preparando para las subidas que se registrarían en los próximos meses. Este sábado llevarán a cabo una maratón solidaria desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, donde pretenden que la población done todo lo que pueda servir para asistir a los damnificados, desde alimentos no perecederos hasta chapas y clavos.